después de hacer esa experiencia de reportera en las calles de Caracas y de haber, bueno, vivido ese tipo de experiencias y de cobertura, te llega el turno, el momento de presentar. Ya no estás en la calle, te toca ahora ser quien le comunica a la gente lo que tus compañeros trabajaron y labraron en la calle. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese cambio, esa transición? Ni siquiera hubo chance de experimentar transición porque sucedió por azar, cubriendo huequitos. Faltó un ancla, Eridio, ¿tú eres capaz de sentarte? Claro que soy capaz, sin ensayo previo, sin saber el juego de las 3 cámaras, las 2 de los presentadores más una grúa, sin saber nada, Alfredo, pero cuando a uno le gusta lo que hace y cuando uno es profesional, pues se plante y mucho sentido común. Yo decía, nada, me va a estar pasando un texto frente a mí, lo que tengo que hacer es leerlo, con naturalidad, tengo que pensar que en algún momento el prompter se puede ir y tengo que saber de lo que estoy hablando para poder seguir adelante con improvisación. Y así comienzo a presentar el matutino, coincide con la ida de Elianta Quintero a República Dominicana y así quedo como titular de la emisión matutina de Venevisión. Al principio fue como choque, porque cuando uno tiene chip de calle, entonces te toca leer lo que otros reporteros hacen y es inevitable decir, pero ¿por qué no pregunto esto? ¿Pero por qué lo escribió así si no es así, si la gente lo va a entender mejor asado? O, ¿sabe? Y concluí de mi paso por el estudio narrando las noticias, mi juicio muy personal, nadie se debe sentar a narrar noticias si primero no ha pasado por la calle. Así como ningún jefe es un buen jefe entre 4 paredes con aire acondicionado si no ha pasado también por la calle, porque es eso lo que te va a ayudar a entender. Si tú fuiste reportero de calle, tú no le vas a decir a un reportero, chequéate la protesta que hay en la Gran Mariscal de Ayacucho llegando a Guarena y luego te das una vueltica por Tazón. O sea, no estás en helicóptero. Si tú pasaste por la calle, tú sabes que es humanamente no posible. Igual cuando eres narrador de noticias, si tú eres reportero, si tú sabes redactar una noticia, si sabes abordar una entrevista para un reportaje, tú tienes propiedad para sentarte y tienes credibilidad. Pero si no lo has hecho, en mi juicio, yo no pondría a narrar a alguien que no ha cubierto pauta como periodista de calle. Bueno, y eso que estás diciendo aplica perfectamente también para tu siguiente faceta, porque luego te tocó hacer las entrevistas en el matutino de Venevisión. Y ciertamente necesitas tener un background, necesitas tener contexto para poder enfrentar a quien se sentara ahí a decirte lo que quisiera. Y en tu caso, y eso creo que tiene mucho valor, te tocó hacerlo en un momento en el que todo este tema de la información justa y balanceada, que es el eslogan de Venevisión, pues para buena parte del país estaba cuestionado, ¿no? Bueno, por la dinámica política en la que los medios se vieron incursos, se ven incursos, están incursos. ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Cómo te preparabas para enfrentar a unos y otros a la hora de tenerlos enfrente y de repente sentir internamente que lo que te estaban diciendo no necesariamente se correspondía con la realidad? Háblame de esa experiencia, porque pocos de los periodistas que han pasado por estas conversaciones han vivido esa experiencia, porque probablemente estaban sentados en una silla en la que veían básicamente a entrevistados de un solo bando, pero a ti te tocó de lado y lado. Háblame de eso. Y de la mesita también. Ah, Ajá. de 3 lados, pues. Lo primero que te tengo que decir es que es totalmente diferente recoger un sonido en una cola de pescado de una pauta a una fuente en la calle que tener a esa misma persona pero sentada frente a ti en vivo en una entrevista, porque son ustedes dos solamente. Me preparaba, Alfredo, como para una tesis doctoral, porque una de mis angustias era, yo no quiero parecer desinformada. Primero, ante la gente que puede estar viendo la entrevista, y segundo, y tú me conoces, compartimos pupitre 5 años, no quería
pasar por el trago de que un invitado me dijera, eso no es así, ¿de dónde sacaste eso? O tú estás equivocada. Entonces yo trataba primero de investigar sobre la persona, siempre sabía la entrevista el día antes, investigar su trayectoria, su carrera, qué había hecho. Luego había que revisar, por supuesto, la agenda informativa, porque si había sido seleccionado como invitado, algo tenía que decir de lo que estaba pasando. Y por ahí yo hacía mi lista de temas y vamos a hablar así como panas en confianza. Por supuesto, Alfredo, que previamente, primero para que la persona tome confianza y se sienta como hablando contigo, hay necesariamente que preestablecer por lo menos unas áreas. O sea, usted es ingeniero electricista, sí, pero no me vayas a preguntar cuándo se va a ir la luz porque soy ingeniero electricista, pero no soy mago ni soy brujo. Te puedo decir las consecuencias que traería una interrupción abrupta que dure tanto tiempo. ¿Ves? En ese tipo de cosas hay que establecer acuerdos. Por supuesto que todos sabemos que en Venezuela la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, monitorea los medios de comunicación 24 horas. Otro peso sobre los hombros. Pero yo creo, Alfredo, que con sentido común, con sagacidad, tú tienes la oportunidad de orden en el medio en el que estés, sacarle a tu entrevistado lo que la gente necesita saber sin necesidad de parecer tonta complaciente y sin necesidad de darle a golpes porque tú no invitas a tu casa que se siente en su sofá a alguien para atacarlo, para acribillarlo. Entonces, ni un extremo ni el otro, ni los mejores amigos que se tienen demasiada confianza, como hubo invitados que eran mis amigos personales, pero eso no tenía por qué notarse, ni tampoco ser el periodista más acucioso del que te pone contra la pared porque la estrella no eres tú, ni tampoco el invitado. La estrella tiene que ser lo que le saques para que la gente que lo está viendo entienda lo que suceda, tome mejores decisiones, porque al fin y al cabo ese es el papel del periodismo y de la información. ¿Para qué necesitamos que haya infociudadanos? Personas que conozcan lo que ocurre a su alrededor, para que saber eso les permita tomar buenas decisiones en su vida personal y también los ayude a tener herramientas para pedirles rendición de cuentas a las personas por quienes ellos votaron para que se convirtieran en sus representantes y que tienen que presentarles un balance de lo que hacen. Ese es mi concepto con el cual yo manejé las entrevistas y así la gente especula y así por las redes sociales me dijeran locuras. Yo no puedo decirlo porque es mentira, que a mí en algún momento me sentaron para decirme no entrevistas más a esta persona porque se quejó de ti. A lo mejor a otro le pasaría, Alfredo, pero a Lirio Pérez no le pasó en los 19 años que estuvo en Venevisión y en los casi 5 que hizo la entrevista.